tal? Bienvenidos a este Amigablemente Podcast. Yo soy Sam. Y yo soy Hugo. Bienvenidos a nuestro 5º episodio. ¡Excelente! Sam, ya 5 episodios. 5 episodios, la gente respondiendo de una forma amigablemente. Eso me encanta. Muchas gracias. Síganse suscribiendo a nuestros canales de YouTube, que es... Perfect Psicólogos. Psicólogo Samuel Zamudio. Y bueno, que se suscriban, que nos compartan. Principalmente eso, que compartan. Hay que den like, muchos likes, porque eso nos ayuda mucho para que llegue a más personas. Así es. Y bueno, también, pues nada, que nos sigan en redes sociales y todo, y en los comentarios, ¿no? Que nos vayan dejando en la caja de comentarios, Hugo. Claro, es importante porque tus comentarios es lo que nos hace a nosotros crecer en nuestros canales, pero principalmente que les llevemos a ustedes lo que quieren ver, lo que quieren escuchar. Así es, Hugo. Oye, entonces hoy en nuestro 5º episodio tenemos un tema bien interesante, Hugo. Así es. Bien interesante. Y lo hemos titulado Emociones que se nos prohíben. ¿Cómo ves? Ah, sí. Estas emociones que por alguna razón alguien dijo no es válido. Ajá. No se tiene por qué sentir, pero vamos a... Las emociones son naturales, ¿no? Son naturales, deben ser permitidas, deben ser libres de prejuicios, libre de ponerles algún título, ¿sabes? Ni son buenas, ni es que sean malas. Las emociones son amorales, ni buenas ni malas. Exacto. Y bueno, son reacciones psicofisiológicas generadas justamente por todos estos estímulos que hay a nuestros alrededores, Hugo. Así es, lo que hay que cuidar es la manera en que manejamos o expresamos esta emoción. Es correcto. De eso sí somos responsables, de cómo vamos a gestionar estas emociones, Hugo. Hugo, ¿cuál es la emoción, por ejemplo, que, bueno, no sé, a mí se me ocurre ahorita empezar a hablar de la emoción del miedo? ¿A ti qué te da miedo, Hugo? ¿Cuál sería tu miedo más grande que tienes? Las alturas me dan mucho miedo. Y pues, como siempre, mente lovers, mente nautas, todavía no definimos nuestra vida. Todavía. Pero... pues el que seamos psicólogos no nos hace exentos de tener miedos, fobias, preocupaciones, etcétera, ¿no? Mi miedo es las alturas y es algo con lo que he lidiado muchas veces, que incluso a veces de manera voluntaria, ¿no? Cuando ha habido feria me subo a un juego mecánico alto y ya luego quiero bajarme, pero es parte de ir poco a poco. A mí no digo que tienes miedo que funciona, no, es lo que yo hago también. Tu técnica para afrontar ese miedo. Pero todos tenemos que manejarlo. Oye, ¿y no te has desmayado estando en esos juegos? No, pero sí me ha dado mucho miedo y sí, hasta una, ¿cómo se llama? Una rueda de la fortuna. Ajá. En una ocasión estaba con mi esposa. Ajá. Y me acuerdo que la canasta se movía porque había viento y yo lo que hice fue abrazar el tubo. Y había una niña y me dice, ¿verdad que le da miedo, señor? Sí, me da mucho miedo. Oh, ya. Porque he visto videos, ya sabes, en estas plataformas que muestran videos de personas que luego gritan desesperadamente, se desmayan. Bueno, pasan cada cosas que a simple vista son como muy divertidas, pero bueno, fíjate que mi miedo más grande, Hugo, yo creo que sería una enfermedad que tuviera yo que depender de alguien más. ¿No? Eso para mí sería, creo yo identifico que es mi miedo más grande, ¿no? El tener que depender de alguien más por alguna enfermedad. Entiendo. Oye, Hugo, y bueno, vamos a empezar por explicarle a las personas, bueno, ya decíamos qué son estas emociones, ¿no? Pero el tema de hoy justamente va de estas emociones que de una u otra forma socialmente se nos prohíben. Por ejemplo, hay emociones que realmente no se nos prohíben. Al menos a mí, hasta el día de hoy, nadie me ha dicho, Antonio Zamudio, no estés feliz, ¿sabes? Como que eso no me lo han prohibido, pero sí personas a mi alrededor se han atrevido a decirme, oye, no tengas miedo, oye, no seas cobarde, ¿no? Qué poco valiente eres. Oye, no estés triste, ¿no? Eres psicólogo, no tienes permitido estar triste. Exacto. O el clásico, no te enojes, ya te enojaste, ajá, ¿no? Como que de una forma social estas emociones se nos van prohibiendo. Sí, las invalidan, ¿no? Las invalidan. Y nosotros las invalidamos y aprendemos a hacerlo. E incluso es muy común ahorita escuchar muchos coaches, ¿no? Que te dicen, no está permitida la tristeza, ajá, exacto, o no te frustres, o
tienes prohibido tener miedo, pero si es algo natural, claro, ¿cómo le hago? Ya de entrada es como pelearte con la emoción y dices, híjole, ¿cómo por qué estoy triste si este coach de vista, este conferencista me está diciendo que no lo esté, ¿no? Sí. E incluso hasta algunos psicoterapeutas caen de pronto en esta parte. Es correcto. Y digo caemos también, ¿no? Porque también en algún momento pudimos haber dicho, oye, pues no permitas la tristeza, ¿no? En un velorio, Hugo, ¿no? Que es como muy común que lleguen las personas a darte el pésame, ¿no? Sí. Y yo creo que es una de las cosas más complejas en relaciones interpersonales, es ir a dar un pésame. ¿Cómo das un pésame, no? Sí, tiene que haber un manual para hacerlo porque... Sí, oye, definitivamente, es que es muy complejo, ¿no? Pero yo creo que en esos momentos, pues sería abrazar a la persona, si te lo permite, y decirle aquí estoy, ¿no? Creo que sería lo más sano, lo más adecuado en ese momento. Oye, pero retomando justamente esta parte de las emociones, hay una clasificación, ¿cierto? Aunque antes de que iniciáramos a grabar el podcast, tú me decías, híjole, esto de clasificar las emociones como que no. Cuéntame esa postura que es muy interesante. Sí, porque nosotros, pues como seres humanos tendemos a clasificar todo, ¿no? Ajá. Por colores, por categorías, y la más común es por cosas buenas, cosas malas. Exacto. Y con las emociones están. Y es muy común y hasta hay mucha teoría sobre eso que dice, estas son las emociones positivas, ¿no? La alegría, el amor, la emoción, esto que es emoción positiva, y están emociones negativas. Ajá. Pero si lo razonas, Sam, es como, espérate, si estamos hablando de algo natural, de algo que ocurre inevitablemente, no tendremos por qué categorizar las emociones, porque son emociones, es decir, es algo neutro, que nosotros, como te dicen, no sabemos manejar, no sabemos cómo expresarlas, es cosa distinta. Es decir, hay expresiones de emociones positivas y negativas, hay manejos positivos y negativos, pero las emociones como tal son puras, por así decirlo, ¿no? Neutrales. Es correcto. Y bueno, sin embargo, pese a esto que comentas, Hugo, aún así sí podemos hablar de que, bueno, sí hay autores que implementan las emociones de una categoría y las implementan con una categoría que la podemos identificar de tres maneras, ¿no? Así es. Como agradables, neutras y desagradables, ¿no? Y bueno, las agradables puede ser la alegría, justamente, para los que vieron esta película de Pixar, Intensamente, que nos copiaron el nombre casi, amigablemente, intensamente, no es cierto, no deben demandar, por favor. Por favor, Disney no. No, es Pixar. Bueno, es lo mismo. Sí. Ay, no sé, bueno, perdón. Disney, Pixar, por favor. Quien sea, ¿no? El creador de... Hagan una película de Amigablemente. Amigablemente, y nosotros de personajes. Sería padre. No sé. ¿Quién sabe? Imagínate, Amigablemente. Muy bien. Oye, Hugo, entonces, bueno, regresando esta parte, alegría, pues sí, hasta cierto punto es agradable esa emoción, ¿cierto? Claro, sí. Y bueno, también hay una emoción que es la emoción de sorpresa y se considera como neutra, ¿no? Incluso, fíjate, esta parte de la sorpresa. A ver, hagamos un ejercicio de recordar. ¿Recuerdan esta semana, Mente Lover, Mentenauta, cuál sorpresa recibiste? Porque pudo haber sido una sorpresa, una sorpresa como muy grata, muy agradable, o una desagradable, no sé. A ver, tu estudiante, reprobaste el examen, es desagradable, ¿no? Sí. ¿No? Tu novia te llega o tu novio con un chocolate, es una sorpresa agradable. Entonces, el final del día es esto. Imagínate, vas a ser papá, ¿cómo lo tomas, no? Hay quien lo toma bien, quien lo toma mal. Y es incorrecto. Así es. Entonces, es esta parte de decir, bueno, ¿cómo aprendiste a manifestar tus emociones? Exacto. Y cómo aprendiste a darle un significado, ¿no? Si es agradable, si es desagradable, positivo o negativo. Es correcto. Y bueno, están las emociones desagradables, ¿no? Que no son tan agradables justamente al sentir. ¿Y estas cuáles son? Tenemos la tristeza, ¿sí? Tenemos también lo que es el miedo, precisamente como empezamos a hablar también. ¿Sí? La ira y el desagrado o el asco, ¿no? Que hemos aprendido, porque a todos nos enseñan que esas emociones son desagradables, sí, porque no nos gusta tener miedo. Exacto. No nos gusta tener ira, no nos gusta tener asco,
pero que no pueden decir que son negativas o que están prohibidas, claro, porque también son necesarias, ¿no, Sam? Tienen una funcionalidad y eso tenemos que entender. Oye, pero ahorita antes de que hablemos de la funcionalidad, fíjate que me estoy acordando, yo aquí en el podcast siempre como que me viene en flashback, ¿no? Es orgánico. Sí, es totalmente orgánico, pero fíjate que una vez me contratan en la UJAC, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para impartir una conferencia sobre inteligencia emocional, sí, ¿no? Sí. Y bueno, justamente yo creo que muchos, la mayoría ha visto la película Intensamente y recordarán algunos personajes. Hay un personaje azul que creo que es tristeza, ajá, y fue muy curioso porque dentro de todo el público que estaba, a mí me gusta en las conferencias interactuar. Entonces, había una chica que literal era muy parecida al personaje, incluso, no me lo van a creer, tenía el cabello pintado de azul, wow. Y ella iba vestida de casi azul. Casi un cosplay, ¿no? Totalmente, pero espérate, aparte, dentro de la interacción me toca lanzar pelotitas, ¿sabes? Como para hablar de esta emoción, sí, y todo. Claro. A ella como que le cae, porque ni siquiera la cacha, ¿eh? O sea, la actitud era tristeza. Okay. O sea, ni siquiera la cacha, como que le cae cerca. Si lo estás viendo, por favor, escríbenos, ¿verdad? Exacto, escríbenos. Y pues le toca agarrar la pelotita, porque sí, pues ya le cayó ahí cerca. Y la gente empezó a decir, es tristeza, ¿no? Y fue... Yo entré en shock, como que digo, ay, ¿cómo lo manejo? ¿No? Exacto, claro. Exacto, sí. Fue muy chistoso, pero sí, tu persona que estuviste en mi conferencia, si nos ves, deja aquí el comentario. Así es. Sí. Oye, entonces hablábamos de la funcionalidad, Hugo, de las emociones. Es. Las emociones tienen una función, y por eso es que no podemos decir que son negativas, porque todo va en función de cómo la manejes, de cómo aprendiste a manejarla, de cómo aprendiste tú a manifestarla, de cómo aprendiste a sentirla. Es correcto. Es decir, porque yo puedo sentir la ira y, por ejemplo, la ira me puede ayudar a protegerme, a defender a otros, o puedo incluso hasta somatizarla, ¿no? Exacto. Cuando yo la reprimo y la guardo y me duele el estómago y digo... ¿Y de qué es donde viene, no? Tragar bilis. Eso, fíjate que esto que mencionas es tan importante. Yo creo que hay tanto estigma alrededor de las emociones que consciente e inconscientemente aprendemos a reprimirlas. La represión es este mecanismo de defensa mental lovers que tenemos de forma inconsciente, ¿no? Muchas veces se nos ha dicho tanto, justo nos prohíben tanto estas emociones que no son tan agradables, que no las dejamos fluir y la emoción es una energía al final del día en nuestro cuerpo. Y si no la dejamos fluir y reprimimos, es decir, la guardamos en lo más profundo de nuestro ser, esas emociones van a salir sí o sí. Y como bien decías ahorita, puede ser a través de una enfermedad, ¿no? Lo que conocemos como somatización, ¿no? Exactamente. Yo siempre le digo a mis pacientes, lo que la boca calla, el cuerpo lo va a gritar. Sí, entonces, totalmente. Es importante que nosotros también podamos detectar, y hasta si me ocurre, Sam, puede ser incluso más adelante un tema, ¿no? Para el podcast, sí, claro. Hablar de la somatización. Sí. Entonces, Mentelover, Menteliver o... Mentenautas, como amigo de la comunidad, porque todavía no definimos, eso ustedes lo tienen que hacer, definirnos, por favor, esta comunidad. Si tú eres de los que reprime, de los que contiene, de los que tiene algún dolor a experimentar, algún tipo de emoción, por favor, escucha esto que te estamos diciendo. Las emociones son necesarias, las emociones son naturales. Lo que no podría ser adecuado es la manera en que lo manejamos. Es correcto. Y es lo que hay que trabajar. Así es, Hugo. Oye, bueno, entonces decías que la funcionalidad de la ira, de este enojo, es establecer límites y protegernos, ¿cierto? Así es, protegernos a nosotros o a los demás, ¿no? Exacto. Defender nuestros derechos, tener esta iniciativa para hacer algo también. Hay gente que dice, pues tengo el coraje de hacerlo, y de ahí viene. Sí. Yo escucho, por ejemplo, gente adulta mayor, porque yo escuchaba a mi abuela, que en paz descanse, que decía, es que tú no tienes coraje. Y mucha gente dice, bueno, sí tengo coraje porque me enojo, pero no, es utilizar o canalizar la ira de manera positiva para hacer algo que no me atrevo. Totalmente. Así es. Oye, y otra funcionalidad de otra de las emociones que no se nos permiten es justamente el miedo, ¿no? Así que es. Tiene la funcionalidad de evitar, de huir
o de atacar también, ¿no? Así de una es. forma sana o que sea permitida. Pero al final del día el miedo es eso. No sé, a mí un ejemplo que me gusta poner mucho, vamos caminando sobre la banqueta y de repente vas pegado a una casa, ¿no? Con rejas. Y de repente sale un perro y te empieza a ladrar. Surge la emoción del miedo y lo primero que haces es jalarte, ¿no? Huir de protegerte. Huir de ese estímulo que probablemente te puede generar, pues, una afectación, ¿no? Así es. Y hay gente que dice, no tengas miedo. ¿Por qué sientes el miedo? Exacto. Eres cobarde, ¿no? Imagínate, como dices tú, si viene un perro, vamos a poner los escenarios. Ajá. Viene un perro de un pitbull, por ejemplo, que le encuentras en la calle, viene hacia ti. Si tú no dejas que el miedo haga su función, te quedas parado y el perro te va a morder. Obvio. Tú dices, no tengo miedo y tengo que enfrentarlo. Oye, te estás exponiendo. Así es. ¿Qué hace el miedo? Te entra como un mecanismo de defensa y te dice, hey, corre, pélate, como decimos, ¿no? Así es. Huye de ahí porque es un peligro. Es decir, el miedo nos ayuda también a estar atentos del peligro. Cuando el miedo excede, es decir, es excesivo y ya toma más control sobre nosotros, ya sí tenemos que hablar que hay algo que trabajar. Pero es cuando nosotros no sabemos manifestarlo ni manejarlo. Es correcto. Mucho hincapié en esto. Lo que sí puede no ser bueno es la reacción de esta emoción. Así es. Es la manera en que la manejo. Eso sí, tenemos que entenderlo muy bien, Sam. Pero, pues no sé, ¿cuál otra emoción podemos encontrar? El asco. O sea, como esta parte de decir no, esta palabra tan poderosa que es el no, se nos prohíbe incluso, ¿no? Sí. Y algo que no nos agrada, pues a fuerza pareciera que socialmente nos dicen, aguántate. Y te callas y lo soportas, ¿no? Y no, justamente la emoción del asco o el desagrado, pues tiene una funcionalidad que es expulsar o alejarte de aquello que no te hace bien. Llámese comida, llámese olores, llámese personas, Hugo. Personas que no son gratas tenerlas en nuestra vida, en nuestro entorno, pues también, ¿no? Nos puede generar esta emoción del desagrado y bueno, lo mejor que tenemos que hacer es sacarlas de nuestra vida, ¿no? En este caso, ¿no? Así es. Porque también el asco, el desagrado nos dice que no estamos cómodos. Exacto. Si no estás cómodo en algo, ¿por qué te quedas ahí recibiéndolo? ¿Por qué aguantarlo, soportarlo? Mejor platícalo si es una persona que tiene una actitud desagradable. ¿Por qué? Porque igual decimos, ¿no? Las personas, tenemos el pensamiento que hay personas desagradables, pero realmente lo que es desagradable es la actitud de alguna persona. Es correcto. Puede haber muchas cosas buenas, pero hay una situación, hay una expresión, hay un comportamiento que no me agrada, lo hablo. Claro. Y si no, pues me alejo, pero no puedo contenerlo simplemente para no verme como una mala persona. Porque igual es eso, o sea, nos dicen, eres una mala persona porque expresas lo que dices. Oye, sí, eso también. Justamente, ¿no? O sea, si tú expresas lo que piensas y lo que dices, eres mala persona, ¿no? Sí. Y bueno, también sabes que nos topamos cuando estamos con alguna emoción. Ahora que mencionabas esto de gestionarlo de una forma sana, adecuada, tiene que ver justamente con esta parte en la que uno dice, oye, a ver, si estoy enojado, exprésalo de una forma sana y asertiva, pero te puedes topar con personas que respeten esa emoción o personas que le invaliden o personas incisivas que están ahí fregando, perdonando la palabra, pero si saben que estás enojado, dicen, le echo mal leña al fuego. Habló tu emoción. Habló mi emoción, ¿no? No el desagrado y aquí también está permitido. Claro. ¿Por qué? Entonces va de eso, Hugo, ¿no? Sí, porque no podemos permitir que ya se nos violente. Ya eres consciente de que esto no me agrada y sigues haciéndolo, pues ahora la chamba es mía, decir, pues ya cumplí con mi parte de informarte, ahora pues yo me retiro. Es correcto. Oye, Hugo, y fíjate que algo que pasa mucho es la confusión entre la palabra emoción y la palabra sentimiento. Y yo creo que es importante también que definamos lo que es sentimiento. ¿Qué es sentimiento? Pues el sentimiento es el resultado de un proceso mental, ¿sabes? Exacto. Sí, ocurre inmediatamente después de una emoción. Es decir, es como un derivado. Ajá. Tengo una emoción, pero esta emoción se manifiesta de otra manera en un sentimiento. Ajá. ¿Sí? Cuando el cerebro procesa la emoción, cualquiera de ellas,
Sí, la persona descubre un estado de ánimo y eso es lo que le llamamos el sentimiento. Sí, a ver, hagamos un ejercicio, Mente Lover. De entrada, lo primero que surge es un estímulo, o sea, algo que puede ser una situación, una persona, un animal, no sé. Hay un estímulo, lo percibimos a través de nuestros sentidos, los 5 sentidos que ya conocemos, ¿no? Que es oído, vista, olfato, gusto y tacto. Percibimos. Generalmente lo que pasa después de un estímulo va a generar un pensamiento. Ese estímulo te va a provocar un pensamiento. Y ese pensamiento te va a derivar una emoción. Así es. Esa emoción es una reacción psicofisiológica. Ahora, esa emoción, aquí es bien importante esto que tú decías, cómo manejo y cómo gestiono esa emoción, porque posteriormente esa emoción se va a desvanecer y lo que va a quedar es esto que dices, que es un sentimiento. Así es. Si la emoción ya se fue. Así es. Ya se fue. Tomando el ejemplo otra vez del perro. Ok, viene el perro, ya huí, ya pasó el miedo, pero me queda el sentimiento, que puede ser angustia, ansiedad, pánico, puedo generar una fobia, como por ejemplo en mi caso, les decíamos, ¿no? A las alturas. Con las alturas. Claro. Yo soy de la altura, sí, genero este miedo, pero una vez que bajo yo sigo teniendo temor, sigo teniendo ansiedad y sigo teniendo esta emoción cada vez, este sentimiento cada vez que me acerco a una montaña rusa, por ejemplo. Veo una montaña rusa y me acerco y me entra mucho miedo, me entra mucha angustia, porque es el sentimiento que me genera la emoción. Claro que sí, Hugo. Oye, y bueno, vamos como explicando también un poquito estos sentimientos, ya que le hablamos de ellos, derivados de estas emociones que probablemente, decía yo, se nos van prohibiendo o que se consideran como pues no tan agradables, ¿no? La ira, por ejemplo, o el enojo, que es una emoción. ¿Qué sentimientos derivamos de estas? La rabia, tenemos el resentimiento. El resentimiento, es decir, es algo que se deriva y que pues perdura mucho tiempo. Tenemos la indignación, derivado también de la ira, la hostilidad y algo tan, eso sí, negativo como el odio, ¿no? Exacto. Es decir, los sentimientos aquí sí podemos hablar que pueden ser negativos. Sí, totalmente. Depende de la intencionalidad que le demos, ¿no? Por ejemplo, yo siento ira, ok, pero ¿qué hago con mi ira? La canalizo hacia ti en forma de agresión, se vuelve odio, se vuelve violencia, se vuelve agresividad. Exacto. ¿Sí? O pongo mi límite y me alejo, entonces ya estamos hablando de otra manera de expresar la misma emoción. Es correcto. Y bueno, de la emoción de la tristeza se derivan sentimientos como soledad, desaliento, melancolía, ¿no? La pena, el desconsuelo, son algunos sentimientos que van derivados de esta emoción de la tristeza, Hugo. Sí, es como el miedo, como les decía también. Se deriva pues la fobia, el temor, el terror, el pánico, la angustia, ¿sí? La incertidumbre. Si yo tengo miedo, tengo esta incertidumbre de qué va a pasar. De qué va a pasar, claro. Sí, y puede ser que el estímulo ya no esté, pero yo me quedo con la incertidumbre. Así es, Hugo. Y bueno, la alegría, ¿no? Que es un sentimiento, una emoción, que es agradable, que nos gusta y que no se nos prohíbe, es así, porque decía yo hace un momento, es muy difícil que alguien te diga, ay, no vengas y no estés contento, ¿no? Sino todo lo contrario. Y bueno, eso deriva en sentimientos como gozo, contento, deleite, diversión, placer, ¿no? Esta euforia o éxtasis, ¿no? También que es muy importante. Así es. Pues bueno, esos son los sentimientos que son derivadas de estas emociones que conocemos hoy en día. Así es, entonces, amigos, amigas, mentelovers, mentenautas, amilovers, amilivers, como quieran llamarlo, comunidad, escríbanos qué pasa con sus emociones, cómo las manifiestan, ¿no? ¿Cómo la manifiestan? ¿En qué momento les han prohibido sentir una emoción? Y bueno, sobre todo, si ellos reprimen sus emociones, Hugo, ¿y de qué manera la reprimen? ¿De qué manera? ¿No? ¿Y cómo manifiestas eso después? Exacto. ¿No? Te enfermas muy seguido cuando haces corajes, ¿no? O cuando tienes un evento que te genera miedo, ¿qué pasa después? ¿No? Es correcto. Ok, bueno, ¿y algo más que quieras comentar referente a esta parte de las emociones, estos sentimientos, Hugo? Si tú crees que tienes problemas, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Sam. Si tú crees que tienes un problema para gestionar, manejar o expresar tus emociones, por favor, acude a terapia para que aprendas inteligencia emocional
que pues es esta manera que nosotros aprendemos para gestionar, expresar nuestras emociones de manera adecuada, sin hacernos daño ni hacerle daño a los demás. Inteligencia emocional, Daniel Goleman, 1970 y tantos, que nos empieza a hablar de cómo manejar estas emociones. Yo creo que este tema de inteligencia emocional, Hugo, sería un tema perfecto para un próximo episodio, porque pues es un tema muy rico, pero ya ahorita tenemos las bases, ¿no? Que es emociones, qué sentimiento, y eso está súper genial. Y ahora ya saben, no hay emociones buenas y malas, solo maneras inadecuadas o adecuadas de expresar. Pero todas las emociones son permitidas, todas, absolutamente todas, Sam, ¿no? Así es, Hugo. Porque ya vimos que tienen una función. Esas funciones nos ayudan a protegernos y a desarrollarnos de manera adecuada. Así es, Hugo. Y bueno, como ya saben, pues parte de este episodio, de este podcast, pues tenemos una sección muy gustada. Ya empiezan allí ustedes también a compartir estos datos. Amigablemente innecesarios. Vamos para allá. Pues bueno, ya estamos aquí en esta sección, datos amigablemente innecesarios. Hugo, ¿a ti te gustan los pingüinos? ¿Los pingüinos que tienen relleno de crema? No, me refería a los pingüinos, a los animales, que ahorita ya me antojaste de los pingüinos. Por cierto, hay unos vi hace poco en un lugar de estos de conveniencia que si nos empiezan a patrocinar, lo vamos a ir mencionando ya saben, y que ya está el pingüino navideño, que tiene como esta cosa arriba verde. Esta cobertura, ¿no? Gracias, esta cobertura verde y que es como de menta, ¿no? Órale. Entonces, pues bueno, esa combinación de chocolate y menta a mí me encanta. No los he probado por la dieta, pero ya los voy a probar. Me sentí casi que sí, pero mira, aquí está la nueva presentación. Exacto. Así que, Marianela, por favor, regálanos unos pingüinos. Unos pingüinos navideños. Oye, pero bueno, no te hablaba de esos pingüinos. Sí, los pingüinos. Te hablaba de los pingüinos, los animales. Claro, claro. Sí, claro, son muy tiernos. Muy tiernos, sí es cierto. Pero aparte, fíjate, el dato amigablemente innecesario es que los pingüinos pueden comer hasta 13 veces su peso corporal al día. Wow. Mucho, 13 veces, imagínate. Y luego los ves delgados. Lo ves delgado de tener un metabolismo. Que pasen la dieta, ¿no? Sí, por favor, que pasen la dieta. Y bueno, ¿cuál es tu dato, Hugo? Pues fíjate que se estima que en algún momento determinado del día, un 0.7% de la población mundial está ebria. ¿Cómo? ¿Qué cantidad? 0.7% de la población está ebria. Okay. En estos momentos. Ok. Imagínate. Están de pachangorita. Sí, están festejando. O no, porque ese no hay pretexto, ¿no? Digo, pueden festejar como las personas muchas personas, no todas, que van a jugar fútbol, por ejemplo, he escuchado que dicen, pues perdimos, vamos a quedarnos porque estamos decepcionados. Y ganamos, ¿no? Y vamos a beber, ¿no? Porque estamos muy felices, muy eufóricos, ¿no? Entonces, si es muy recurrente, hay que ver por qué puede ser un problema, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, estos son los datos amigablemente innecesarios. Así es. Y pues, Sam, oye, qué buena plática. Como Buenísima. Siempre, querida comunidad, amigos, es importante que también tomen en cuenta que los tiempos son muy cortos y a veces hay temas muy extensos y pues todo esto es en vivo. Se graba sobre la marcha, no hay ediciones, no hay nada que nos... Muy orgánico, digo yo. Muy orgánico, como se graba así queda, entonces necesitamos que a veces acortar demasiado el tema, ¿no? Si hay algo que les haya interesado, que no hayamos podido extender más, escríbanlo para que más adelante lo podamos platicar. Es como decía Sam, inteligencia emocional
es una materia que se da ahorita en la universidad. Sí, yo doy esa materia a mis alumnos y me encanta porque justamente yo digo, a ver, no solamente lo generas a nivel profesional, sino a nivel personal primero. Así es. Sí, bueno, esa ya es una asignatura pendiente. Así es. Inteligencia emocional para un próximo episodio. Exactamente, perfecto. Pues Sam, dinos ahora, eres maestro, eres docente, eres terapeuta, pero ¿cómo te puedo encontrar? Redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como psicólogo Samuel Zamudio, y bueno, aquí el canal de YouTube también suscribirse, y bueno, Hugo, lo mismo, psicoterapeuta, y bueno, muchas otras cosas, pero platícanos cómo te pueden contactar si es que necesita alguien y dice, yo quiero que ese psicólogo sea el que me ayude en esta situación que tengo a nivel emocional y quiero iniciar mi proceso psicoterapéutico con él. Yo quiero regalarle unos pingüinos a ese psicólogo, ¿cómo se los entrego, no? Exacto, ¿cómo le llevo esos pingüinos navideños? Ok, entonces me encuentras en Facebook y en Instagram y pues en YouTube también como Perfect Psicólogos. Perfect Psicólogo, ya estás. Muy bien, pues Sam, un gusto como siempre estar hoy contigo. Igualmente, Hugo, suscríbanse a nuestros canales, compartan que es muy importante, denle like. Es más, a ver, si ustedes no le dan like, van a tener 5 años de mal sexo. Wow, no. Hasta yo le voy a dar like. Es más, démosle like ahorita. Ya me dio miedo. Claro. Ok, chicas, muchas gracias. Gracias, Hugo. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Amigablemente Podcast. Estrenando caja de sonido. Estrenando caja de sonido. Hasta luego. Bye.